que tú más o menos ya se te adelantó que íbamos a andar transitando. Ok, perfecto. Bueno, entonces, si te parece, empezamos. Bienvenidos a una nueva entrevista de esta serie titulada Diálogo con Jorge Quintoso rumbo a Claxo 2018, el Foro Mundial del Pensamiento Crítico, en el cual estaremos entrevistando a una serie de personalidades a nivel mundial. Y hoy tenemos el honor de contar con nosotros con el expresidente de Colombia y exsecretario general de UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, Ernesto Samper. Señor Samper, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, Jorge, muy complacido estar en este programa y en esta sintonía. Señor Samper, como usted sabe, Oxfam, esta organización que se dedica a ayuda humanitaria con sede en 90 países, una organización no gubernamental, acaba de revelar un informe en el cual dice que el 82% de la riqueza generada a nivel mundial fue a parar a manos de solo el 1% y el 50% de la población más pobre del mundo, estamos hablando de 3.700 millones de personas, no vio ningún mejoramiento en su calidad de vida. Y como usted sabe, nuestra América Latina, según Naciones Unidas, sigue siendo la región más desigual del planeta, y un informe de CEPAL acaba de confirmar que ha habido un retroceso en cuanto a la lucha de la pobreza. Se ha aumentado la pobreza. ¿Cómo explica usted lo que está pasando entonces en nuestra América Latina? Bueno, lo primero es que esta reflexión que hace Oxfam sobre la desigualdad del reparto del ingreso en el mundo, pues nos debe llevar a una reflexión muy sincera de que así como no se puede repartir mejor la leche si no se reparte la vaca, mientras que no haya una verdadera redistribución de la propiedad y una democratización de la misma, no podremos aspirar a que mejoren las condiciones de la distribución del ingreso que produce esa misma propiedad. Es cierto, como usted afirma, que América Latina tiene un récord de desigualdad. No somos la región más pobre del mundo, pero sí somos la región más desigual. Y esa desigualdad no solamente tiene que ver con desigualdad social o de clases, también tiene que ver con desigualdad geográfica, desequilibrios o asimetrías a nivel laboral, diferencias entre campo y ciudad, temas de género, por lo cual es un tema bastante complejo. La región hizo esfuerzos muy importantes en los últimos 10 años, del 2004 al 2014, para sacar más de 120 millones de pobres de la pobreza a través de distintas medidas que en distintos gobiernos involucraron aspectos como el tema de la soberanía alimentaria, el tema del acceso universal a la educación o simplemente subsidios de servicios públicos. Pero lamentablemente la crisis económica reciente y nuevamente el error de los países de pretender hacer ajustes fiscales en medio de la crisis que gravan la inversión social ha llevado, como muy bien lo señala usted, a que el número de pobres que han regresado a su condición de tales en los últimos 3 años hasta el 2017 ha sido alrededor de entre 8 y 10 millones de personas. Y esto crea unas situaciones de particular dificultad, porque una cosa es no darle algo a alguien que nunca lo ha tenido, y otra cosa es quitarle algo a alguien que lo acaba de recibir. Por eso es tan dramática la situación que plantea este retroceso social que está viviendo América Latina en materia de pobreza. Y por eso, ¿qué le parece entonces, señor Samper, cómo se podría revertir esta situación? Una situación que, según los analistas, la califican como de profunda injusticia social. Y Oxfam concluye respecto a ese informe, dice: la crisis de la desigualdad se está agravando. Bueno, yo creo que lo primero, como ya señalaba, hay que actuar de una manera clara sobre no solamente la redistribución del ingreso, sino también sobre el reparto de la propiedad.
medidas como los impuestos de plusvalías, los impuestos de carácter patrimonial, medidas como expropiaciones administrativas para beneficiar desarrollos urbanos o encaminados a la vivienda de interés social, y en esto menciono y subrayo el caso de Colombia, medidas para mejorar las condiciones de reparto de las tierras y crear verdaderas economías rurales en un país que, repito, como Colombia, el 1% de los propietarios tiene el 70% de las tierras. Pues yo empezaría por eso, pero adicionalmente hay unos mecanismos que reproducen la pobreza y hay que detener esos mecanismos que operan como un taxímetro diabólico, porque a medida que se hacen políticas de focalización, políticas de universalización de los servicios públicos o sociales, estas medidas van remando en contrario. Por ejemplo, la baja fiscalidad que tiene la región, mientras que países nórdicos como Noruega, Suecia, los ciudadanos pagan el 56% en impuestos del Producto Interno Bruto. Esa fiscalidad aquí en estos países no llega ni siquiera al 20%. O sea, la gente no solamente no está pagando los impuestos, sino que los pocos impuestos que se están pagando son impuestos regresivos, porque son impuestos al IVA, al consumo, que graman por igual a todos sin tener en cuenta su capacidad de pago. El segundo tema de reproducción de pobreza tiene que ver con la educación. Si nosotros seguimos insistiendo en que el camino es la privatización de la educación, este factor de movilidad social de la región, que es la posibilidad que tiene un estudiante de saber que al terminar un grado por encima de la educación que tuvieron sus padres, él va a conseguir unas mejores remuneraciones. Si rompemos este círculo virtuoso de la movilidad social gracias a la educación, pues también vamos a iniciar un proceso de proletarización de la clase media. Y finalmente, sin ahondar mucho, está el tema de la excesiva informalidad que tiene el mercado de trabajo de América Latina, donde más de casi un 60% de los trabajadores son trabajadores informales, que están en la economía del rebusque, en el día a día, sin mayores aspiraciones de poder tener un trabajo formal y un trabajo digno. Bueno, vamos a tener que parar un segundo porque perdimos el audio. ¿Me escuchas, Ernesto? Sí, Jorge, te escucho perfectamente. Porque al final de tu respuesta te perdí, pero como determinaste, vamos bien, sigo con la pregunta siguiente. Y justamente usted, como colombiano y como expresidente de Colombia, tiene entonces muy presente que Colombia tiene esa característica particular que es una de las manifestaciones del problema de la desigualdad, como usted mencionaba, que es la concentración de las tierras. Uno de los países o el país del mundo con mayor concentración de la tierra, del latifundio. Y le pregunto entonces, ¿hay una relación entre ese fenómeno o esa situación y el hecho de que se genere violencia y el hecho de que haya habido y todavía hay remanentes de una guerra que lleva más de 50 años? Por supuesto, Jorge, por eso en la agenda que se negoció en La Habana entre las FARC y el gobierno de Colombia para terminar 50 años de conflicto armado, el primer punto que estaba allí contemplado, además de otros como la sustitución social de cultivos, el tema de la protección de las víctimas o los mecanismos de reconciliación, el primer punto que fue planteado por las FARC era cambiar el sistema o el régimen de tierras para que hubiera realmente unas mejores condiciones de productividad en el campo. Históricamente es claro que el conflicto armado colombiano nació desde los años 50 como una rebelión contra los intentos de la época por concentrar en unas pocas manos las pocas tierras que estaban disponibles en determinadas zonas. En este sentido, la lucha por las tierras terminó confundida posteriormente con la lucha por los cultivos ilícitos, por la lucha que defendían de alguna manera, colocaron a los paramilitares
del lado de los terratenientes y a la guerrilla del lado de los campesinos, y todo esto sumado fue lo que produjo este cuadro complejo de violencia. Es más, es el mismo cuadro que de alguna manera se está tratando de reproducir en las pocas zonas que en este momento todavía tienen una presencia de violencia armada en Colombia. No debemos olvidar que las FARC tenía alrededor de 267 municipios en los cuales tenía una presencia armada, y esta presencia pues hoy día ha quedado reducida a unas zonas en las cuales se está combinando de una manera explosiva pues el tema de la presencia de los carteles internacionales de la droga, la siembra de cultivos ilícitos, problemas de marginación de poblaciones étnicas, especialmente afrodescendientes e indígenas, y todos estos factores pues han creado unos cuadros focales de violencia que son los que en este momento el gobierno tiene que manejar, no solamente con una presencia armada, sino también con una presencia social del Estado en estas zonas de conflicto. ¿Dónde está el proceso de pasa un año de la firma? ¿Y ha habido avances, ha habido retrocesos? ¿Qué pasa con el ELN? Mira, el tema, digamos, para distinguir una cosa era el proceso de negociación con las FARC, que podían representar el 70-80% de la violencia armada. En esto yo podría sintetizar lo que ha ocurrido en el último año diciendo que la paz va bien, pero el posconflicto no va bien. La paz va bien porque las FARC aceptaron desmovilizarse, se concentraron en unas zonas especialmente acordadas, de la misma manera solicitaron su amnistía para poder ser juzgados y participar en política, pero sobre todo entregaron las armas, una entrega alrededor de casi 10.000 armas que da un coeficiente, un índice de más de un arma por combatiente, lo cual es un récord histórico en cualquiera de los procesos de desmovilización armada que se han vivido en el mundo en los últimos años. Pero la operación de posconflicto, el cumplimiento de los compromisos del Estado en materia de sustitución social de cultivos, proyectos productivos para la gente de la FARC que se desmovilizó, la evolución de los juicios en los cuales se combinará la verdad para darles un determinado castigo, en fin, eso va demasiado lento para lo que requiriera el proceso. El tema del ELN se está manejando en otra mesa. El ELN tiene un origen no agropecuario, como ya veíamos para las FARC, sino un origen petrolero en la zona de Barranca Bermeja, luchas petroleras que hoy día se han convertido en luchas contra la gran minería transnacional, a favor de la minería informal, y obviamente otras reivindicaciones que ha planteado el ELN desde su propio punto de vista. Son dos procesos que han de alguna manera ocurrido simultáneamente, pero en este momento estamos tratando de recomponer la mesa de negociaciones en Quito, porque un cese bilateral que había sido convenido lamentablemente no se pudo renovar, lo cual llevó a las FARC y eventualmente al gobierno a volver a reproducir, digamos, el enfrentamiento armado. Yo tengo completa fe en que este tema se va a superar rápidamente, habrá un nuevo cese bilateral del fuego pactado y podremos reempezar las negociaciones con las FARC, con el ELN, que en síntesis giran alrededor de 3 puntos fundamentales: el fortalecimiento de las organizaciones sociales como parte de la sociedad civil, el tema de la resolución de la minería y los conflictos que se suscitan por todos los desarrollos energéticos, y finalmente el tema de la protección del medio ambiente. Justamente usted lo que nos acaba de alguna forma de sintetizar lo dejó plasmado en un documento, en un informe que incluso se puso en marcha, se reveló a través de Claxo y otras organizaciones. Usted la llamó, el nombre de su informe decía: terminó la guerra, el conflicto está en riesgo, y decía esas conclusiones. Señor Saber, ¿dónde se puede acceder a ese documento? ¿Cómo se puede, para la audiencia que nos está escuchando y se quiere interesar, puede tener algún acceso a información del documento? Bueno, este documento está colgado en nuestra página web,
y yo creo que les podemos dar los datos, si quiere María Fernanda. La página de Claxo. La página de Claxo, me dice aquí mi asistente que está colgado el documento. De acuerdo. Pasemos entonces a un tema que se nos acerca, el tema de las elecciones presidenciales en Colombia, en lo que tiene que ver con el panorama. Vayamos por partes. ¿Cuál es el panorama preelectoral que usted vive? Bueno, digamos que la campaña comenzó hace pocos días, en enero. Oficialmente comenzará dentro de un par de semanas. La primera parte de la campaña, que determina la segunda, es la elección de parlamentarios, senadores y representantes, que tendrá lugar el próximo 11 de marzo. A partir de ese momento comienza la primera etapa de la vuelta presidencial, que debe jugarse el 30 de mayo, y si allí no hay alguien que obtenga más del 50% de la mayoría, entonces iremos a una segunda vuelta a los 15 días del siguiente domingo, a las elecciones del 30 de mayo. Hasta el momento, salvo estos episodios que he mencionado protagonizados por el ELN, que han alterado un poco el clima electoral, pues la campaña transcurre sin dificultades. Ya la valoración de los contenidos y las posiciones ideológicas ya es otro análisis. Y en cuanto a también vislumbrar posibles escenarios post-elecciones, sea cual sea el resultado, ¿puede tener algún tipo de impacto en el proceso de paz? Si gana uno de los voceros de la derecha, que ha venido expresando sus reticencias respecto al proceso de paz, sí podría haber revisiones dolorosas que inclusive podrían poner en riesgo los mismos acuerdos de La Habana. Si gana una persona que esté comprometida medianamente con la continuidad de los acuerdos, manteniendo las partes fundamentales del desarme, de la participación en política de quienes combatieron, de la posibilidad de que sean juzgados en un tribunal en el cual se combine el tema de la verdad con el de la justicia y la reparación, pues no habría mayores sobresaltos. Por supuesto que a mi juicio el mayor desafío para cualquiera de los gobiernos que llegue es el de cumplirle a nombre del Estado colombiano a las 15.000 o 20.000 personas que resolvieron o aceptaron dejar la lucha armada, sobre la base de que se les hiciera un apoyo para poderse reinsertar a la vida civil. En este Foro Mundial sobre el Pensamiento Crítico de Claxo en noviembre en Buenos Aires, usted será una de las personalidades que será homenajeada, y uno de los temas que ha sido usted una autoridad, un arquitecto para muchos, es en el tema de la integración regional, en este caso integración regional de nuestra América Latina, dado su experiencia como secretario general de UNASUR, esos 15 años de experiencia. ¿Dónde está hoy entonces la integración regional en nuestra querida América? Pues Jorge, creo que estamos atravesando, primero pues estoy muy reconocido de este acto que tendrá lugar en Claxo en noviembre. Tengo un gran respeto por la entidad, por los centros que la conforman, en fin, por sus dirigentes, su secretario general, Paolo Gentili. Y segundo, hay una gran paradoja aquí, porque nunca había sido tan necesaria una voz desde los escenarios de la integración, y nunca habíamos estado tan paralizados en la capacidad de hablar y de expresar esas opiniones. Me explico. Las posiciones adoptadas por el presidente Trump, que reiteró en términos generales en su discurso en el día de ayer ante el Congreso de los Estados Unidos, en materia de restricciones al ingreso de migrantes,
que obviamente nos perjudica especialmente a los latinoamericanos, la construcción del muro en México, la parálisis del tratado de la Alianza del Pacífico para promover el libre comercio, las medidas de proteccionismo que ha venido tomando para limitar el acceso de productos latinoamericanos a sus mercados, o la atracción con competencia leal de inversionistas que ya habían tomado su decisión de invertir en América Latina, pues nos colocan frente a una coyuntura muy difícil que se viene a sumar a que hasta ahora estamos saliendo de la crisis económica en la cual nos metimos en el 2014. En este momento sería cuando se deberían escuchar voces que desde distintos centros de integración puedan alertar sobre los peligros que en este momento se ciernen sobre la región, incluidos los que ya hablamos hace algunos minutos sobre las posibilidades de que la región vuelva a una fase de reempobrecimiento y de proletarización de su clase media. En ese caso, ¿qué es de todas las lecciones aprendidas a través de su experiencia como secretario general de RASUR? ¿Qué es el tipo de error que no debemos volver a cometer en América Latina respecto a este tema de la integración o de las asignaturas pendientes de la integración? Yo diría que la región tiene 3 desafíos y que el error consistiría en no entenderlos como tales y asumirlos. El primero es preservar su continuidad democrática. Nosotros luchamos muchísimo para que esta región volviera a la democracia, pero hoy día, por la crisis del sistema representativo, de los viejos partidos, del presidencialismo, pero sobre todo por el avance incontenible de unos poderes fácticos, representados por unas organizaciones y unos entes privados que están haciendo política sin responsabilidad política y que están de alguna manera reemplazando el papel de los partidos, de las cooperativas, de las organizaciones sociales. Estos poderes fácticos podrían ocasionar un gran daño en la continuidad democrática que nos propusimos y que estábamos consiguiendo desde los años 70. El segundo desafío tiene que ver con el modelo. El modelo extractivo no nos sirve para avanzar en un desarrollo autónomo de la región. Seguimos viviendo lo que le sacamos a la tierra por debajo o por encima, pero no le estamos agregando valor a lo que tenemos. Y tenemos que crear cadenas sociales de valor para que esta región se reindustrialice, para que le saque una mayor posibilidades de producción y de rentabilidad al campo, organizando las cadenas logísticas de transporte. El mundo de hoy no se están lucrando los productores, sino los distribuidores. El negocio no es hoy día producir, sino vender, y nosotros no estamos en ese rango. Entonces necesitamos ir hacia un modelo mucho más heterogéneo en cuanto a su desarrollo, menos limitado por las reglas fiscales, más ambicioso en sus reglas sociales, en fin, un nuevo modelo de desarrollo que fue el que vivimos de alguna manera en esta década luminosa que fue desde comienzos de este siglo hasta 2014. Y en tercer lugar, tenemos el reto de construir ciudadanía. No sigamos pensando que la integración es simplemente acuerdos de libre comercio, bajar los aranceles o no darle o quitarle trabas a la inversión extranjera. La integración es ante todo movilidad de personas. Si nosotros comenzamos a mirar la integración en función de construir ciudadanía y de que los 600 o 650 millones de latinoamericanos puedan moverse dentro de su región, puedan estudiar dentro de su región, no tengan que tener cada uno una cédula en un país. Si utilizamos esta posibilidad inmensa que tenemos de ser una nación, como una identidad que no encuentra usted, por ejemplo, en Europa, entonces vamos a ser capaces de que la integración arranque de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Europa hoy día, ¿qué es? Europa son 34 naciones tratando de volverse un proceso de integración. Nosotros estamos colocados al revés.
Somos una nación por nuestra lengua, por nuestros antecedentes, por nuestra historia, que no hemos sido capaces de hacer un proceso de integración. Y ahí está nuestro mayor desafío en un corto y mediano plazo. Y por último, ¿qué mensaje le gustaría enviar, dejar a quienes participen en este foro Claxo 2018 rumbo al foro del pensamiento crítico de este noviembre en Buenos Aires? Pienso que esta oportunidad que se tiene de que todas las personas que están tomándole el pulso a la situación social de la región puedan encontrar unos nuevos caminos para resolver esta tragedia de seguir siendo, después de muchísimos años, la región más desigual del planeta, y encontrar fórmulas creativas, menos retóricas, más pragmáticas, inclusive científicas, que nos permitan avanzar en la reducción de los niveles de desigualdad, en el aumento de los niveles de participación política, en la preservación de América Latina como una zona de paz en el mundo, que fue de donde nacieron los procesos de integración, y en una región donde la aplicación de los derechos humanos se convierta en políticas públicas. Creo que esos desafíos que plantea la coyuntura social latinoamericana, valdría la pena que los acometieran estas personas que, repito, son los que realmente saben de dónde venimos y para dónde vamos. Señor Ernesto Samper, expresidente de Colombia y exsecretario general de UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jorge, a usted y a todos ustedes. Un muy cordial saludo aquí desde la parte norte de Sudamérica. A ver, ¿me pide Ernesto repetir otra vez la despedida? Sí, solamente la despedida. ¿Cuál parte, Jorge? Nada más que yo me despido. Te agradezco, esa parte que te agradezco de nuevo. Ah, bueno, ok, listo. Señor Ernesto Samper, expresidente de Colombia y exsecretario general de UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, Jorge, muy complacido de estar este rato con ustedes aquí desde el norte de Sudamérica. Un saludo para todos los latinoamericanos, que es nuestra casa grande. Listo, perfecto. Excelente, Ernesto. No, Jorge.